¿ya? De este Power también subimos un tutorial a YouTube, y es súper importante. Entonces vamos a ver los paisajes de los grandes paisajes de las zonas naturales de nuestro país. Y aquí comenzamos nosotros, ¿ya? Teníamos entonces, decíamos que en el planeta Tierra encontrábamos nosotros distintos paisajes, dependiendo de dónde nos encontráramos, ¿ya? Y teníamos distintos elementos que iban a conformar un paisaje según diferentes características que tuviera el lugar. En un paisaje nosotros encontrábamos elementos naturales y elementos culturales, ¿ya? Eso era súper importante, no olvidar qué eran los elementos naturales y los elementos culturales. Así que bien atentos, por favor. Cuando hablamos de los elementos naturales del paisaje, vamos a hablar todo aquello que viene de la naturaleza, todo aquello que se forma sin la intervención del hombre. ¿Ya? No hay intervención de los seres humanos, nosotros no vamos a intervenir en la vegetación para que haya más, o en la fauna, en el clima, en el relieve. ¿Ya? Esos son los 4 elementos naturales del paisaje. Existen de por sí por la naturaleza. No los vamos creando nosotros. Entonces teníamos el relieve, que se refiere a las formas de las superficies, ¿ya? De algún territorio. Los valles, las planicies, los litorales, las montañas, los volcanes que puedan haber. ¿Ya? Eso va incluido en el relieve. Teníamos el clima entonces, que se refería a la temperatura, la humedad y a la cantidad de precipitaciones o de lluvia que podía caer en algún lugar. La vegetación, que tiene que ver con todas las especies vegetales que abundan en algún lugar y que dependen mucho sobre la cantidad de lluvia que caiga en ciertas partes. ¿Ya? Mientras más abundante sea la lluvia, más vegetación vamos a tener. ¿Ya? Y la fauna, que se refería a las especies animales, a todos los animalitos que nosotros tenemos o que habitan en algún lugar. ¿Ya? Esos son los 4 elementos naturales, son 4 elementos que la naturaleza nos entrega de por sí a nosotros. Y además, teníamos los elementos culturales del paisaje, que esos sí se refieren a las construcciones que hacen las personas, ¿ya? Como las carreteras, los puentes, las casas, los edificios, ya entre tantos otros, los puertos también. Así que ahí nosotros teníamos ejemplos de elementos culturales de nuestro paisaje, que son los que forman o son creados por las personas, ¿ya? Esas eran las 2 grandes diferencias. Y vimos una imagen, esta imagen aparece en algún lugar de la prueba, así que bien atentos. Ya teníamos el río, por ejemplo, que es un elemento natural. Las montañas, los volcanes y el lago también es un elemento natural. ¿Dónde tenemos un elemento cultural que es algo que fue creado por las personas? La ciudad, la carretera, el puerto, las industrias también, ¿ya? Esos son elementos creados o formados por las personas. Y tenemos más elementos naturales como el valle, el archipiélago, la costa o la isla. ¿Ya? Una isla también es un elemento natural. Entonces, nosotros decíamos que en nuestro país encontrábamos una gran variedad de paisajes, que eran muy bonitos. Y nuestro país se dividía entonces en zonas geográficas, ¿ya? Que eran unas zonas súper distintas a veces entre sí. Teníamos harta diferencia entre la zona norte y la zona sur de nuestro país. Las grandes zonas naturales de Chile son 3, que es la zona norte, que esa se va a subdividir en norte grande y norte chico. Tenemos la zona central y la zona sur, que se divide en zona sur y zona austral. Acuérdense, ¿cómo se divide la zona sur? En zona sur y zona austral, ¿ya? Entonces, vimos las características de cada una. Decíamos que en el norte, una de las principales características era que el paisaje era muy árido. ¿Qué quiere decir que sea árido? Importante esto también, que es muy seco. Es muy seco porque no hay agua. Falta lluvia, no llueve mucho, entonces se pone árido, ¿ya? Por no olvidar que cuando algo está árido o que esta zona sea árida, significa que es muy seco, ¿ya? En él nosotros encontramos entonces el desierto de Atacama y decíamos que era el desierto más seco de todo el mundo. El clima se caracteriza, como ya les dije, por la falta de lluvia y que hay altas temperaturas en el día y muy bajas temperaturas durante la noche. ¿Ya? Hablábamos de que estaba la cordillera de los Andes, que era muy alta y que tenía volcanes en ella.
También teníamos el altiplano, que es una zona alta, y además encontrábamos valles y algunas quebradas. Importante también, la vegetación de la zona norte, chiquillos, como yo antes les explicaba, que un lugar tenga mayor cantidad de vegetación depende de la lluvia. Entonces, la vegetación de la zona norte es escasa, es poquita, porque falta lluvia. Como no llueve en la zona norte, no podemos tener abundante vegetación, ¿ya? Y la poquita que hay se ha tenido que adaptar al medio, a las condiciones climáticas que hay. La fauna también está adaptada a la aridez del paisaje, ¿ya? También no son muchas especies, pero las que hay se han adaptado al calor o a la sequedad que tiene el paisaje de la zona. Ahí vimos algunas páginas del libro que ustedes estuvieron observando. Y llegamos a la zona centro. Zona centro. ¿Qué característica tenía el clima de la zona centro? No hace ni mucho frío ni mucho calor. Entonces es templado, ¿ya? Y llueve principalmente en invierno. Aquí nosotros rara vez hemos tenido alguna lluvia en el verano, ¿ya? Principalmente llueve en invierno. Y vamos a decir entonces que el clima es templado, porque no hace ni mucho frío ni mucho calor. El relieve de esta zona se caracteriza porque tiene extensos valles, tiene valles muy grandes y hay muchas costas donde tenemos grandes e importantes puertos de nuestro país y también playas. Aquí la cordillera de los Andes es alta y tiene volcanes, aunque la cordillera ya comienza a descender a medida que vamos avanzando hacia el sur. ¿Ya? La cordillera de la costa también tiene una importante presencia. En esta zona la vegetación es muy variada y va aumentando hacia el sur. ¿Por qué va aumentando hacia el sur? Eso lo vamos a ir viendo después. Ya ahí hablábamos del puerto, la agricultura, y un dato muy importante es que en la zona centro existen grandes ciudades, ya grandes ciudades donde vive gran parte de la población de nuestro país. Ya mucha gente de la cantidad total de personas que viven en Chile vivimos en la zona centro, ¿ya? Así que en la zona centro se concentra la mayor cantidad de habitantes de nuestro país también. Dato súper importante. Llegamos entonces a la zona sur. La zona sur que se caracteriza por sus verdes paisajes. Yo les hablaba de que a mí me encantaba el sur. Y que esto es posible porque llueve de manera abundante gran parte del año. Llueve mucho. Sus temperaturas no son muy altas ni tampoco muy bajas, son bastante moderadas. Sin embargo, mientras más vamos avanzando hacia el sur, más frío hace porque va disminuyendo la temperatura. Entonces, aquí también este dato era importante, que el relieve de esta zona presenta numerosos volcanes y lagos. ¿Ya? Esa es una característica muy importante de la zona sur, que hay muchos lagos y muchos volcanes, y forman parte de su paisaje típico. Eso es lo que hace tan bonito o tan linda la zona sur de nuestro país. ¿Ya? La cordillera de los Andes y la cordillera de la costa, aquí todavía son altas, pero van a ir disminuyendo, como ya dijimos, a medida que avanzamos más al sur. ¿Ya? Los grandes valles de esta zona son recorridos por muchos ríos que son bastante caudalosos. La vegetación aquí, llegamos a la zona sur, es abundante, ¿ya? Hay mucha vegetación, hay muchos árboles, ¿ya? Producto de que llueve bastante. Hay muchas precipitaciones, llueve durante casi todo el año. Así que eso hace que la vegetación sea abundante, que haya muchas especies vegetales. Y al haber bosques también, esto sirve como refugio para la fauna que hay, o sea, para la cantidad de animalitos que hay, que es bastante variada. Hay muchos animalitos en el sur. Entonces ahí veíamos características, nuevamente los ríos, los lagos, la cordillera de los Andes, ¿ya? Y que hay actividad forestal también producto de la gran cantidad de bosques. Llegábamos entonces a la zona austral de nuestro país, al fin del mundo prácticamente, ¿ya? Esta zona tiene un relieve diferente al resto y se caracteriza porque tenemos islas y canales, ¿ya? La cordillera de la costa aquí se hunde. Entonces, ¿qué pasa con la cordillera de la costa en la zona austral? Se hunde, ¿ya? Se hunde bajo el mar. Y la cordillera de los Andes continúa disminuyendo. Ya sigue bajando la cordillera de los Andes, pero la de la costa ya se hunde completamente bajo del mar.
En cuanto al clima, aquí ya en la zona austral sí que hace frío. Ya las temperaturas bajaron ya mucho más que en la zona sur. Llegamos a un lugar más, con más hielo. ¿Ya? Llueve gran parte del año y mientras más avanzamos al sur, las precipitaciones ya no caen así como agüita ya o como un temporal fuerte, sino que comienzan a caer en forma de nieve. ¿Ya? En la zona austral hay mucha nieve, está nevadito gran parte del año. Esta zona presenta gran cantidad de vegetación y las zonas, y en las zonas más lluviosas destaca el bosque nativo. Hay unos bosques maravillosos en la zona austral, ¿ya? Así que gracias a la lluvia aquí, también en nuestra zona austral tenemos una gran cantidad de vegetación. Su fauna es muy variada y hay animales súper conocidos como el puma, los huemules, hay ballenas y una gran cantidad de aves, ¿ya? Hay muchos tipos de aves ahí. Entonces, importante en la zona austral, la temperatura es muy baja, así que ya no solamente llueve, sino que caen las precipitaciones en forma de nieve y la cordillera de la costa se desaparece, ¿ya? Gran cantidad de vegetación también, chiquillos. Ahí veíamos algunos ejemplos, teníamos también en las páginas del libro, los cruceros que llegan allá y los animales. Ya nosotros vimos entonces, esa vez respondimos 6 preguntas. ¿Qué son los elementos culturales del paisaje? ¿Cuáles eran los naturales? Ya, elementos culturales son aquellos que entonces son formados por las personas y los elementos son aquellos que están así nada más por la naturaleza. ¿Ya? ¿En cuántas zonas se divide nuestro país? La íbamos a dividir en 3, que eran zona norte, zona centro y zona sur. Sin embargo, acuérdense que dividíamos la zona norte en norte grande y norte chico, y la zona sur en zona sur y zona austral. ¿Ya? ¿Qué diferencia había entre la vegetación de la zona norte y la zona sur? Es que en la zona norte es más escasa debido a que no llueve mucho, falta agua para la vegetación. Y en la zona sur, en cambio, es muy abundante porque llueve gran parte del año. ¿Ya? Y cuando decíamos es correcto afirmar que en todas las, que el clima es igual en todas las zonas de nuestro país, no es igual porque teníamos un clima más desértico en un lado, que era más árido, después un clima templado, un clima moderado y un clima ya mucho más frío. Entonces no era igual. Ya, la última pregunta era cuando ustedes me contaban de si conocían alguna otra zona de nuestro país. Ya, chiquillos, así que eso importante para lo que vimos hoy día, os recordamos de las zonas naturales, ¿ya? Chiquillos, ¿alguno tiene dudas respecto a las zonas naturales de nuestro país? Damián, ¿tiene alguna duda? Tío Keno, no sé si me puede habilitar el audio de Damián, para que después podamos avanzar al otro pago. Tía, Damián, dígame. tengo una pregunta Sí, sobre la naturaleza. dígame, cariño. ¿Por qué yo visité un río y estaba andando para arriba, no para abajo? Cuando bajaba, subía. Cuando bajaba, subía, ¿en serio? Yo nunca he visto eso. Agua. ¿Dónde? ¿Y dónde fue eso? No me acuerdo, pero fue con mi primo o algo así. Wow. Te juro que jamás he visto eso. Voy a buscar. ¿Y no te acuerdas en qué lugar? Ah, Para yo eso, averiguarme. tía, eso fue en Talca. Maule. Talca, Talca. Maule. Ah, ¿no habrás ido a alguna cascada? ¿No? Sí, era una cascada. Invertida. ¿Viste una cascada? Pero en las cascadas igual el agua va hacia abajo. Como que viene cayendo del... Sí, pero en esta cascada sube. A ver, yo voy a averiguar de cuál me estás hablando para saber si lo logro Se investigar. llama cascada invertida. ¿En serio? Sí. ¡Wow! Ya, la vamos a averiguar y yo les voy a contar sobre la cascada invertida. Muchas gracias, Damián. Me parece bastante interesante. Ya, chiquillos, ahora vamos a avanzar porque si no, no vamos a alcanzar a ver lo último. Lucas, ¿tiene alguna duda o quiere contarme algo? Solamente dudas, chiquillos. ¿Es duda o me va a contar algo? Ya,
Tío Keno, por favor, de Lucas. Tía, Dígame. es como una mezcla entre que le diga algo y una duda que le pregunte. Ya, mi amor, Es dígame. que el río que dijo Ramayan es como un río normal, pero con el agua para atrás. Con el agua para el otro lado, sí. Si eso decíamos, que era la cascada invertida. Así. Yo la voy a investigar y les voy a mostrar. Voy a ver si encuentro algún video. También. Florencia, ¿tiene alguna duda? Tío Keno, por favor, Florencia Palma. Ya, chiquillos, con esto yo avanzo para que podamos ir. Si no, no vamos a alcanzar. Tía, ¿cómo es eso que usted avanzó? Teníamos que escribir una cosa y usted avanzó al tiro. ¿Qué cosa? No tenían que escribir nada. Ah, ya, que pensaban que teníamos que escribir. No, nada, estamos haciendo repaso de todo lo que hemos visto. Yo también fui a una cascada. Ya, chiquillos, vamos a contar otro día nuestras experiencias en las cascadas, en los lagos y en los ríos. Vamos a hacer una clase así. Ya, tío Keno, voy a continuar. Chiquillos, tenemos que ir avanzando porque si no, no vamos a alcanzar y quiero que les vaya bien. Ya. Ay. Ahora voy a compartir otra pantalla y vamos a recordar qué eran los espacios públicos y los espacios privados, que esto también lo estuvimos viendo. Ahora sí se ve la pantalla. Ya, pequeñines. Entonces, avanzamos. Vimos nosotros también, aparte de las zonas naturales de nuestro país y lo lindo que eran y cuáles eran sus características, qué eran los espacios públicos y los espacios privados, porque a veces uno cree que puede llegar y transitar por algún lugar y no es así, o cree que nos pueden prohibir la entrada a ciertos lugares y tampoco lo es. Entonces nosotros hablamos de los espacios públicos y los privados. Los espacios públicos, chiquillos, son los que están abiertos para toda la sociedad. Son de propiedad estatal, son del Estado. Y nosotros, como población en general, los podemos usar. Ya cualquier persona puede circular por esos espacios con tranquilidad sin que se los prohíban. Tal vez a veces tienen algunos horarios, pero porque cuidan los lugares, no es porque usted le tenga prohibido entrar por ser usted o por no pertenecer a algún grupo o algo. Ya es porque se cierra para todos, pero que durante el día funcionan y está abierto para todo el público que quiera visitar. Ya también ocurre en la noche, hay espacios públicos que están durante toda la noche también. Y tenemos los espacios privados, que son aquellos que le pertenecen a alguien, que tienen un dueño. No son del Estado, así que nosotros no podemos llegar y pasar por ese lugar cuando se nos antoje. Ya nos pueden restringir la entrada. Eso ocurre en algunos edificios. Nosotros hablábamos del ejemplo de que a veces uno iba a algún edificio y te preguntaban, ¿usted a dónde va? Ah, tengo que indicar a dónde voy o con quién voy a conversar porque si no, no puedo. Ya en otros edificios donde la gente entra con una tarjeta, que es como una tarjeta VIP, y tienen la autorización para entrar. No puede entrar cualquier persona. ¿Ya? Sin embargo, en los espacios públicos, todos podíamos transitar con calma. Teníamos ejemplos ahí de espacios públicos como la calle. Toda la gente puede transitar por la calle, a mí no me pueden prohibir pasar por la calle, a no ser que estén haciendo un arreglo, que estén en algún evento o algo importante donde que ocurre de vez en cuando, que no es siempre, ¿ya? La playa también, hablábamos de que era un espacio público, las plazas, los parques, chiquillos, cuando ustedes iban a jugar al parque o a la plaza, también son espacios públicos. Ocurre lo mismo con los museos, ya los museos que son municipales, provinciales o nacionales. ¿Ya? Eso también son espacios públicos a los que nosotros podemos acceder de manera, ¿ya? Y ahí teníamos ejemplos de espacios privados. Su casa es un espacio privado porque no puede llegar y entrar cualquier persona, ¿ya? Hay condominios también, donde tampoco uno puede llegar y entrar, sino que te piden los datos y te tienen que dejar registrado para que tú puedas pasar. Teníamos ahí un edificio nuevamente, las oficinas. Lo mismo ocurre con las escuelas o las universidades. Al colegio ustedes no pueden llegar, o sea, no puede llegar cualquier persona y pasar.
es un espacio privado. Si bien hay mucha gente y ustedes participan de ahí, ustedes tienen exclusividad porque son estudiantes del colegio. Por eso pueden entrar. Pero no puede llegar y entrar un niño que venga así, no, oye, yo quiero ir a este colegio. Y va a entrar a la sala de clases porque no se puede. Es un espacio privado, ¿ya? Y tiene exclusividad para quienes pertenecen a él. Entonces, hablábamos también de la importancia que era cuidar los espacios públicos. ¿Por qué es importante cuidar un espacio público? Es súper importante porque, como ya sabemos, son espacios que toda la gente puede ocupar, que todos podemos necesitar en algún momento, ¿ya? Entonces, no podemos dejar de cuidarlo. Tenemos que cuidarlo porque todo el mundo quiere disfrutar de ese lugar. Yo no puedo ir al parque y tirar la basura al suelo porque a mí se me antoja, no, total, después otra persona limpia. No puedo hacerlo, ¿ya? Porque después quizá un niño se puede caer con la basura que yo dejé en el suelo y simplemente porque estamos contaminando, eso no se hace. Lo mismo ocurría en las playas. Ustedes me contaban que a veces cuando iban a la playa encontraban mucha suciedad, que había gente que dejaba latas, que dejaban las colillas de los cigarros, que dejaba los palos de helado, los envases, ¿ya? Y eso no está bien porque son espacios comunes. Nosotros tenemos que compartir con la gente y darnos un buen lugar, ¿ya? Porque todos queremos ir a disfrutar esos espacios públicos. Y lo otro es que hablábamos de que no por un espacio ser privado teníamos derecho a dañarlo, sino que también debíamos cuidarlo. Y ahí yo les daba el ejemplo de que qué pasaba si ustedes invitaban a un amigo a la casa y ese amigo le destruía los juguetes, se portaba mal, hacía desorden, destruía todo lo que habían hecho ustedes en su casa. Ya también teníamos que cuidar esos espacios privados porque a uno no le gusta que le dañen sus cosas. ¿Ya? Y también ustedes me estuvieron dando bastantes ejemplos en esa clase. Ese día hicimos actividad también, vimos de qué forma nosotros habíamos observado cómo la gente destruía los espacios públicos. Hablábamos también de cuando la gente grande llegaba y se subía a los juegos, ¿se acuerdan? Se subían a los juegos infantiles y los destruían. ¿Con qué fin? Con ninguno. Al final lo único que hacíamos era dejar a los niños más pequeños sin poder entretenerse. ¿Y por qué? Porque a un adulto se le ocurrió destruir algo en un momento. Después vimos cómo creían ustedes que podían cuidar los espacios públicos. Ahí ustedes dieron varias opciones, que no botáramos la basura, que tuviéramos cuidado, que respetáramos las edades, hasta cuándo uno podía subirse o no a algún juego, entre tantas otras. Y también dimos la explicación de por qué era importante también no dañar los espacios privados, que fue lo que yo les dije recién. A uno no le gustaría que alguien llegara a su casa o que alguien llegara a su colegio y le destruyera todo porque se le antojó, ¿ya? Así que eso era lo que nosotros habíamos visto respecto a los espacios públicos y los espacios privados. ¿Ya? Voy a avanzar con el otro, chiquillos, antes de que se nos acabe el tiempo. Una vez que nosotros ya vimos cómo cuidábamos los espacios públicos y los espacios privados, vimos cómo nos cuidábamos nosotros entonces en el entorno. Ya vimos primero nuestro entorno, cómo era nuestro entorno, cómo eran nuestras zonas. Después, cómo cuidábamos todo eso. Y ahora, cómo nos cuidamos nosotros en esos lugares. Vamos entonces, cuando hablamos de cómo cuidarnos en nuestro entorno. Avanzamos rapidito, esto lo vimos el 17 de junio. Un momento, chiquillos, que ahí está. Ya. Y ahí decíamos nosotros que para tener una buena convivencia era importante que tuviéramos ciertas precauciones, que fuéramos precavidos en algunos lugares o en espacios que fueran públicos o privados, para nuestro cuidado y el cuidado del resto, ya, de los demás. No solamente teníamos que pensar en cuidarnos a nosotros, sino que también cómo cuidábamos al resto de las personas. Hablamos entonces del cuidado y del autocuidado, de cómo nos cuidamos en la vía pública, en la casa y en el colegio. Entonces, aquí esto es importante. ¿Qué es el autocuidado? Esto no lo pueden olvidar, recuérdenlo mucho. El autocuidado entonces hacía referencia o se refiere al cuidado y cultivo de uno mismo.
¿Ya? Con que ustedes digan que es el cuidado de uno mismo, vamos a tener una buena respuesta, ¿ya? Es que ustedes se conozcan también y que se den cuenta de aspectos físicos y emocionales que necesitan para estar bien. ¿Ya? Son todas las actividades que realizan las personas para mantener su propia vida, su salud y su bienestar. ¿Ya? Pero el autocuidado en sí es cómo uno se cuida a uno mismo. ¿Ya? ¿Cómo me cuido yo a mí mismo? ¿Ya? No cómo me cuida mi mamá, ni cómo me cuida mi hermana, ni cómo me cuidan los profesores, no. Es cómo me cuido yo. Cómo yo decido buscar mi bienestar. Entonces, después yo decía, me cuido en la vía pública. ¿Cómo me puedo cuidar en la vía pública? Lo primero que ahí dijimos era, ¿qué era la vía pública? ¿Ya? Y era el espacio entonces que está destinado para que transiten las personas y los vehículos, es decir, las calles y las carreteras. Ya las veredas también, que es por donde nosotros vamos a ir transitando. ¿Y cómo me cuidaba yo en la vía pública? Tengo que rechazar cosas de los extraños porque me pueden estar engañando. ¿Ya? Tengo que cuidarme, porque si a mí me ofrecen algo y yo estoy solito, estoy solita, no va a ir mi mamá a decirme, no, no lo recibas. Soy yo quien se tiene que cuidar. Por eso hablo del autocuidado. ¿Cómo me cuido yo? Observo bien por dónde camino y por dónde conduzco. Si yo voy en bicicleta, no tengo a mi mamá, a mi hermana corriendo atrás que me digan, oye, no, ándate con cuidado, ándate por aquí, ándate por allá. No, porque a veces ustedes se van más rápido de lo normal. Lo mismo ocurre cuando caminan o cuando van trotando. ¿Ya? Y también otra cosa importante es respetar las señales del tránsito, que las vimos y las vamos a recordar también más adelante. Es importante que respetemos las señales del tránsito porque así evitamos accidentarnos nosotros y provocarle un accidente también a alguna otra persona. Y ahí hablamos de la seguridad vial. ¿Qué era la seguridad vial? ¿Qué son? Todas las medidas que se toman para prevenir accidentes de tránsito. ¿Ya? Y esas medidas involucran respetar las normas o las señales del tránsito. Tenemos que respetar estas señales, que son como los ejemplos que aparecen aquí. Son nuestra guía en las calles y caminos, y cada uno nos da un mensaje distinto, ¿ya? Yo les insistí, tal vez no vamos a conocer jamás todas las señales del tránsito, porque hay unas que se utilizan para ciertos momentos nomás, tal vez en lugares que nosotros no vamos a ver, pero debíamos tener cuidado y respetarlas. Si nos decían 50 kilómetros máximo, no puedo pasarme de esa velocidad para no tener un accidente. Si me dice que pare, debo parar. ¿Ya? Si tengo el semáforo, debo hacerle caso al semáforo. Lo mismo ocurre cuando me dicen no estacionar, no virar en U o no girar a un lugar u otro. ¿Ya? Cuando me dicen que la calle es en un puro sentido, también debo ir en el único sentido que tiene la calle, porque si no, podemos accidentarnos y accidentar al resto. ¿Quiénes deben conocer y respetar las señales del tránsito? Todo ciudadano responsable, sea peatón, conductor o pasajero. ¿Ya? Debe conocer y respetar las señales del tránsito. No puede ser que yo no lo conozca. No, yo nunca me subo a una bicicleta, así que no necesito saberlo. No, pero si yo no manejo, soy muy chiquitito, yo no manejo, no necesito conocer las señales del tránsito. Sí, deben conocerlas porque también pueden provocar un accidente solamente con ir caminando. ¿Ya? Yo les decía que la mayor cantidad que la mayoría de los atropellos que ocurren son a causa o por culpa de los peatones, es decir, de la gente que cruza en lugares indebidos, ¿ya? O que se entorpece, que entorpece la normal circulación de los autos, ¿ya? Ahí conocimos algunas señales del tránsito importantes, algunas normas, como el semáforo. Ya teníamos el semáforo cuando nos indicaba el verde, el amarillo y el rojo, que en rojo no podíamos cruzar, en amarillo debíamos tener precaución porque iba a cambiar a rojo, y cuando el semáforo estaba en verde quería decir que ya podíamos cruzar. ¿Ya? Sin embargo, aunque el semáforo estuviera en verde, teníamos que mirar a un lado y al otro porque puede que el automovilista no se haya dado cuenta de que el semáforo había cambiado. ¿Ya? Ahí vimos señales del tránsito, teníamos nuevamente, ahí vimos más, cuando decía prohibición de las motos, prohibición de autos o de bicicleta, no virar a la derecha o a la izquierda, y ahí entre otras más. ¿Ya?
Y yo les recordaba eso también, que es súper importante, que mantengan abrochado el cinturón de seguridad dentro del auto, del colectivo, del taxi o cualquier medio de transporte que ustedes utilizaran, ¿ya? Que eso era súper importante y que no lo podíamos olvidar, porque nos protegía a nosotros en caso de que hubiera un accidente. Ahí hablamos también de cómo debían estar las bicicletas, cómo tenían que estar las motos, algunas características del transporte público, ¿ya? Ahí vimos ahí este monito que esperaba hasta que el semáforo le diera en verde, porque teníamos el semáforo para los autos y el semáforo para los peatones. Y ahí le daba el verde y cruzaba la calle tranquilamente, y el resto de los autos y la moto que estaba ahí al lado esperaban a que cambiara el semáforo. Entonces ellos habían respetado las normas del tránsito, ¿ya? Ahora, ¿por qué es tan importante conocer y respetar las normas del tránsito y de seguridad vial? Atención con esto. ¿Por qué es tan importante conocer y respetar las normas del tránsito y de seguridad vial? Es importante, chiquillos, porque respetando nosotros evitamos accidentarnos a nosotros mismos, ya que no tengamos algún accidente, no hacernos daño, y además evitamos algún accidente para otra persona. Además también hacemos que el tránsito vaya más rápido. La gente cuando se interpone o no cumple con las normas de seguridad o con las normas del tránsito, con las señales del tránsito, entorpece la normal circulación de los autos. Y ahí provocan los tacos, provocan los accidentes y hacemos que todo se retrase. Ya al final entorpecemos a todo el mundo. Es importante que se conozcan y se respeten para protegernos a nosotros mismos y para proteger al resto de la comunidad, al resto de las personas. Después hablamos de me cuido en la casa. Yo les decía que aunque su casa fuera el lugar más seguro del mundo, había que tener cuidado, ¿ya? Porque a veces tenemos envases con productos químicos que nos pueden hacer daño, hay cosas enchufadas, no pueden llegar y conectarse a los enchufes porque les puede dar la corriente, todavía son chiquititos y hay niños más pequeños a veces viviendo con ustedes. Deben tener cuidado en la cocina con las cosas calientes también que hay, porque se pueden quemar. Y yo les decía que si uno se quema, si un niño se quema, es terrible para los papás también, ¿ya? Vimos de qué forma nos cuidábamos en la casa. Dejábamos los juguetes en un lugar donde correspondía, teníamos cuidado con los envases para que no fueran a ser manipulados por ustedes o por niños más pequeños, ya aunque tuvieran un color lindo o tuvieran un olor rico, ¿ya? Le enseñábamos entonces también a nuestros hermanitos, a nuestros sobrinos, quienes vivieran con nosotros, que no hay que jugar con fósforos, no hay que jugar con tijeras, ni con cuchillos, no entrar a la cocina. ¿Ya? Evitar también todo ese tipo de accidentes, porque son cosas innecesarias. Yo no tengo, ustedes chiquillos, no tienen por qué ir a la cocina y abrir la tapa de la olla cuando se está cociendo algo. ¿Ya? No pueden hacer eso, tienen que esperar o pedirle permiso a sus papás. No pueden llegar y desenchufar algo que esté conectado, que esté encendido. No pueden llegar y enchufar tampoco algo. Estar saltando en los sillones y todas esas cosas provocan accidentes, entonces teníamos que tener mucho cuidado. Y después hablamos de cómo nos cuidábamos en el colegio. Yo insisto, en el colegio estamos todo el tiempo ahí preocupados de cómo se están cuidando ustedes también. Hablábamos de que teníamos que subir y bajar las escaleras con mucho cuidado y usando las barandas. Y dábamos como ejemplo cuando subían todos corriendo con sus mochilas con ruedas, y si se cae uno, de ahí vienen todos hacia abajo para caerse, ¿ya? Y se pueden caer o subiendo o bajando la escalera, no solamente bajando. Así que teníamos que tener harto cuidado con eso. También evitar treparse en las ventanas, en los arcos de fútbol y en cualquier zona alta donde ustedes se puedan caer y se puedan dañar. También en el recreo tenían que jugar respetando a los demás. Tenían que tener cuidado para no herir a un compañero, no herirse ustedes, ¿ya? Si bien el colegio es un lugar seguro, ustedes también pueden tener algún accidente, ¿ya? Hay que estar siempre atentos, siempre cuidándose. Reforzamos entonces ahí lo que aprendimos ese día, identificando distintas situaciones de peligro. Cuando cruzábamos mal por la calle, qué cosas hacíamos nosotros en la calle que podían provocar un accidente.
Después también identificamos situaciones de peligro en la casa, ¿ya? Ahí vimos al niño que se había cortado, una niña que le dio la corriente, otro que había metido al hermanito a la lavadora, ya, entre tantos varios ejemplos que estuvimos viendo esa vez. Y llegamos nuevamente a cuando nosotros podíamos provocar un accidente en el colegio. Cuando dejábamos los juguetes en el piso, cuando pasábamos corriendo en algún lugar que estaba mojado, ya, si llego y me subo a un banquito para alcanzar algo para lavarme las manos, todo eso puede causar o nos pone a nosotros en una situación de peligro. Van a tener que identificar en la prueba situaciones de peligro y explicar qué es lo que hay que hacer o cómo evitar eso. ¿Ya, chiquillos? Así que eso fue lo que vimos, esto mismo es lo que entra en la prueba. Recuerden que tiene 27 preguntas, ojalá las personas que están ahora conectadas aquí, que deben ser 17 creo que son, se puedan ir inmediatamente a desarrollar su prueba para que no se les olvide nada y les vaya, pero muy, muy bien. ¿Ya? Aquí tengo, digo que no, rapidito si es que podemos resolverle las dudas a los chiquillos. A Benjamín Venegas primero, por favor. Levántenme la manito los que tienen dudas, ¿ya? Para... todo lo que hagan, ¿ya? No me puedo pegar con la estufa de estamos en la hora, de verdad, estoy súper atrasada. Tío, que no, por favor, solo la Florencia y terminamos, para poder... Que viene otra clase ahora, niños, entonces tenemos que apurarnos. Profe, una pregunta, es que ayer no alcanzamos a hacer la tarea porque mi mamá llegó cansada del trabajo. ¿La prueba? Sí. Hágalo hoy día, Florencia, está lista, para que la haga. También a mí me pasó algo. Tía, disculpe, lo que pasa es que yo llegué a las 10 de la noche ayer, entonces ¿Ya? llegué súper cansada y... Ya, niños, nos vemos mañana, cuídense mucho. Un besito. Ya, tío, que no.